Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los periodistas que nos encontráis hoy aquí en el patio de banderas, a la rueda de prensa que vamos a hacer yo como responsable del área de seguridad y mi compañera Carmen Casero como responsable del área de urbanismo. Nos acompaña también Salvador, que es el jefe del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, y vamos un poco a actualizar la información que sobre el incendio que ha habido en el pasaje de Guimbarda se ha venido realizando en las últimas semanas. Decir que en la madrugada del lunes 25 de mayo se originó un incendio en el bajo comercial de calle del pasaje de Guimbarda, anexo al Hotel Ibis. Como consecuencia de ese incendio, hay que decir que el mismo se encuentra controlado desde la tarde del día 24 de ese mismo lunes, aunque aún no se ha completado su extinción debido a cuestiones técnicas y de seguridad, ya que los bomberos han tenido que atajar dicho incendio desde una intervención desde fuera. Actualmente se mantiene un operativo con una dotación que continuará realizando los trabajos de refresco y prevención hasta que el fuego se dé totalmente extinguido. Yo quiero, y voy a aprovechar para acercarme y contar un poco cuál es la secuencia del incendio para que todos podáis comprobar. Nosotros tenemos unas cámaras de seguridad en el pasillo de Santa Isabel, que lógicamente ese mismo día, tras el inicio del incendio, lo hemos estado visionando, y de esas imágenes de esas cámaras de seguridad las hemos extraído y ahora un poco explicaré cómo fue la evolución del inicio del incendio, ¿no? Voy a hacer un poquito de hincapié antes de empezar a ver estas imágenes, que no son tantos minutos y además van en tiempo, que os fijéis siempre en el reloj que tenemos aquí a tiempo real del incendio, ¿no? Bueno, pues cuando me digáis. Bueno, como he dicho, en la madrugada del lunes 25 de mayo, alrededor de las 1:20, las cámaras de seguridad que tenemos registradas en el pasillo de Santa Isabel, estamos viendo que en el interior del local comercial de la cafetería aparecerá luces, que se está viendo que el inicio del incendio fue en el interior de este local comercial. Veremos una persona pasando y vamos a ver cómo a las 1:24 hay una deflagración importante. Pasa una persona, vamos a ver una deflagración importante. Momento en el que saltan las alarmas de contraincendio del Hotel Ibis. Hay que decir y felicitar al personal del hotel, al personal de seguridad y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que procedieron al inmediato desalojo a las 1:26. A las 1:24 vais a ver cómo hay esa explosión, sale una lengua de fuego y 2 minutos más tarde, a las 1:26, vais a comprobar cómo los primeros residentes del hotel empiezan a ser evacuados a una zona segura, que después son trasladados al hotel, aquí estáis viendo la lengua de fuego, al hotel que hay cercano para darle albergue y cobijo. A la 1:26, a través del 112, se recibe llamada al Real Cuerpo de Bomberos, coincidiendo con la evacuación de los miembros del hotel, que lo veis por aquí, y automáticamente se ponen los medios y ahora lo veréis, a las 1:34, 8 minutos desde que recibimos la llamada, se hace el primer avistamiento por parte de las unidades desplazadas para sofocar dicho incendio.
En un primer inicio fueron 2 dotaciones del Real Cuerpo de Bomberos con 2 autobombas, una escala y un vehículo ligero de mando. Ahora veremos que a las 34 ya están llegando los compañeros del Real Cuerpo de Bomberos. Una vez que llegaron al lugar, y ahora seguiré explicando, avisaron para que otras 2 dotaciones, junto con un camión nodriza, se personaran y atacaran el fuego. La problemática de este incendio, y ahora lo trataré con más profundidad, es que nos encontramos con un forjado de madera y siempre se ha querido preservar la seguridad y la integridad de las personas, de nuestros bomberos, y por tanto el incendio, por criterios técnicos, se ha afrontado su extinción desde el exterior. Visto estas imágenes, me voy a colocar ya en el atril y voy a seguir un poco explicando, pero creo que esto es muy gráfico. Estas imágenes no habían salido a la luz y lo que evidencia, lógicamente, es que el incendio empezó en el interior del local comercial y que fue muy violento desde el inicio, como habéis podido comprobar, porque si a las 1:20 empezó a verse esa llamarada, a las 1:24 fue cuando fue la deflagración, a las 1:26 el hotel muy diligentemente procedió al desalojo del mismo con ese plan de autoprotección que llevaron a efecto. A las 1:26 se recibió la llamada del 112 y 8 minutos más tarde efectivos del Real Cuerpo de Bomberos se personaron en el lugar para intentar paliar el incendio. Bueno, pues como he estado explicando con anterioridad cuál ha sido la secuencia, que la he sido reiterativo en las horas. Decir, como bien he dicho antes, que se personaron 2 dotaciones formadas por 2 autobombas, una autoescala y un vehículo ligero, tal como establecen los protocolos. Y una vez allí se sumaron otras 2 dotaciones, así como un vehículo nodriza para carga de agua. Y en algunos momentos, como a la primera hora de la tarde del lunes, y siempre en función de la evolución del incendio, llegaron a ser hasta 6 dotaciones centradas en la extinción del incendio y se activaron otras 2 de refuerzo para atender las necesidades que pudiera tener la ciudad en diferentes puntos. A medida que la situación quedó bajo control, fueron reduciendo los medios hasta dejarlos a una dotación que realiza actualmente labores de enfriamiento y de control para evitar cualquier reactivación del incendio. Por tanto, y quiero dejar muy claro que en ningún momento ha habido falta de medios en el incendio. De hecho, los refuerzos fueron para el relevo del personal que estaba actuando y para dar cobertura al resto de la ciudad. En todo momento ha primado siempre la seguridad de los bomberos. Por eso, por criterios técnicos, se ha afrontado el mismo sin poner en peligro su vida ante un forjado de madera inestable que podría producir que se cayera. Con respecto a las causas del incendio, como habéis podido comprobar a través del vídeo que hemos proyectado, se inició en el interior del local comercial, ubicado en la planta baja del edificio, aunque será la investigación de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía quien determine las causas y el origen del mismo. Hay que decir que el miércoles pasado, tanto la Policía Científica de la Policía Nacional, junto con técnicos de urbanismo, intentaron acceder al interior del local, no siendo posible porque previamente hay que desescombrar lo que ahí se halla. Se han dado ya las instrucciones a la propiedad para que cuando pueda lo realice y será el momento donde la Policía Científica, junto con técnicos de urbanismo, visitarán el interior y podrán decir cuáles son las causas y el origen del incendio. También decir que ambos edificios, es decir, el local comercial, la cafetería, como el hotel, cuentan con los preceptivos informes favorables
de bomberos que acreditan que las instalaciones cumplen la normativa de protección contra incendios. En el caso del hotel está un informe favorable que fue emitido en marzo de 2007 e incorporado a la licencia de apertura, mientras que en el establecimiento de hostelería, que cuenta con declaración responsable, fue en septiembre del 2017. ¿Vale? Yo quiero, es una parte técnica, pero permitirme que explique. Vamos a ver, los materiales que tiene que haber en cualquier edificación que cumplen las medidas contra incendios son unos materiales de resistencia al fuego durante un tiempo determinado. Es decir, el forjado que sea de madera cumple la normativa contra incendios y eso significa que en 60 minutos no debe de colapsar. ¿Para qué? Para evitar precisamente de que se pueda realizar pues esa evacuación, como hemos visto que se ha llevado. Pasado ese tiempo, ya ese material es inestable y, por tanto, dificulta, como ha dificultado, que se ataque el fuego desde el interior. Pero que ambos, tanto el hotel como el local comercial, cumplían con las medidas contra incendios. Con respecto a los medios humanos y materiales suficientes, los recursos humanos y materiales han sido siempre suficientes y han sido dispuestos siempre según a criterios técnicos operativos para afrontar un incendio de gran complejidad. Un incendio que, como he explicado antes, debido a ese forjado de madera, además de prolongar la combustión, comprometía la seguridad de los bomberos por el riesgo de colapso parcial. Por lo que la intervención siempre a criterios de bomberos se afrontó desde el exterior con un aporte de cantidad de agua para bajar las calorías del incendio con un caudal de unos 5.000 litros por minuto que se han estado virtiendo para la extinción del incendio. En este incendio, sabéis que el Real Cuerpo de Bomberos cuenta con 5 autoescalas y las 5 autoescalas están operativas. Tenemos 3 autoescalas de 32 metros, tenemos una autoescala de 20 metros y tenemos un brazo articulado de 41 metros. 41 metros que estáis viendo ahí, que tiene nuestro brazo articulado y que esa foto o esa imagen, ese vídeo es de hace 2 días, donde han estado en el Hotel Ibis, en la parte de arriba, refrescando la cubierta. Pero como es un edificio de 5 plantas, de una altura menor a 20 metros, pues lógicamente estamos utilizando otra escala, o la de 20 metros, o la de 32 metros, otra autoescala, para utilizarlo. ¿Por qué? Porque los brazos articulados para su manejo es muy complicado muchas veces en función de la orografía del terreno, porque tienes que desplazarlo, afianzarlo, y no siempre es operativo, y es más operativo otras escalas que tengan menor altura. Bien, hay que decir también que el Ayuntamiento de Málaga, independientemente de la adquisición de vehículos que ya llevamos llevando a cabo durante años anteriores, hay que decir que en el 2023 se adquirieron 2 autobombas ligeras, una ambulancia, 2 furgonetas para transporte de personal y carga. En el 2024 se ha comprado un furgón de salvamentos varios, 3 vehículos todoterrenos y otras 3 para inspecciones y vigilancia, pero que actualmente tenemos un plan de inversiones en vigor de 11 millones de euros, donde ya este año, ya hemos recibido algún vehículo, vamos a cambiar más de la mitad de nuestra flota, vamos a adquirir 28 nuevos vehículos en este plan que es plurianual, de los cuales 16 son vehículos pesados y 12 vehículos ligeros. Hay que decir que están empezando ahora mismo a llegar, y este año está previsto la llegada de 8 vehículos, una autoescala nueva de 42 metros, 4 autobombas, 2 furgones de salvamento y un vehículo ligero, cuyo importe asciende en esta primera tanda
a 4.700.000 euros. Pero ahora después vendrá una segunda tanda con autoescala de 32 metros, con 2 autobombas nodrizas pesadas, un furgón de apoyo logístico y así en el siguiente año hasta completar estos 28 vehículos que se van a adquirir sin perjuicio de ese contrato de mantenimiento que tenemos sobre la flota de más de 300.000 euros anuales para mantener la flota de vehículos. En relación a la plantilla del Real Cuerpo de Bomberos, decir que actualmente en la plantilla hay 256 bomberos, a los cuales hay que sumar que dentro de un mes se incorporan esos 50 bomberos en práctica que están en la Escuela de Formación Pública que tenemos en Málaga, en la SPAN, y que se unen esos 4 oficiales técnicos que ya a finales de mayo se han incorporado a la plantilla. Eso significa que en el mes de julio tendremos 306 bomberos, que además está previsto incorporar en la oferta pública del 24 y el 25 45 bomberos más, y estamos trabajando en la oferta pública de empleo del 2026 con 40 bomberos más, para que alrededor del 2028 tengamos alrededor de 400 bomberos. Hay que decir que tenemos por día, una vez que ahora se incorporen estos 50 bomberos, por día en cada turno, hay 5 turnos, hay una media de 60 bomberos, ahora hay 50, se incorporarán 50 en 5 turnos, serán 60 bomberos por día en la ciudad de Málaga. En paralelo también se ha trabajado para la reclasificación de los bomberos y los jefes de dotación. Todos los jefes de dotación que antiguamente se llamaban cabos, actualmente se encuentran reclasificados, que era una de las reivindicaciones que tenía el colectivo, junto con todos los bomberos, a excepción de 23, que en el momento de llevar a cabo esa reclasificación no cumplían los requisitos legales de llevar 2 años en el cuerpo y que ahora, y es público y notorio, ya ha salido publicado, ya han echado las instancias esas 23 bomberos que quedan por reclasificar y que esperemos que en breve ya esté completo esa reclasificación de bomberos y de jefes de dotación. En relación, como he dicho antes, al número de bomberos que tenemos y que vamos a tener y que seguimos trabajando, hay que decir que desgraciadamente la ciudad de Málaga, al igual que el resto de las ciudades de España, nos hemos visto limitados por lo que se denomina la tasa de reposición. La tasa de reposición lo aprueba los presupuestos generales del Estado y fija cuál es la tasa de reposición cada año. El Ayuntamiento de Málaga, no solo para los bomberos, para los policías y para cualquier otro funcionario, siempre se ha ido a lo máximo que nos permite la tasa de reposición. El problema es que esa tasa de reposición, que no se había actualizado porque no se han aprobado desgraciadamente en los últimos 3 años presupuestos generales, es cierto que en determinados años, 2009, 2010, 2011, la tasa de reposición o era 0 o era un 30%. Es decir, no he tenido la posibilidad del músculo que se perdió con años anteriores, el recuperarlo. Ahora es cierto que ya si nos permiten esa posibilidad, motivo por lo que ya estamos en nuestras ofertas de empleo público aumentando el número de efectivos a pesar de la tasa de reposición. Y en relación a cómo se activan los refuerzos, mirad, existe la instrucción, una instrucción de la 25 del 2025 del Real Cuerpo de Bomberos, en el que no solo fija ese calendario laboral de trabajar 24 horas y 18 minutos, descansar 4 días y además regula las vacaciones y los descansos, sino que también en su apartado número 7 fija los criterios dónde y cómo se debe de activar cuando
hace falta mayores efectivos. Hay unas veces que esos efectivos están programados, es decir, cuando nosotros tenemos una alerta roja o una alerta naranja, que se sabe con anterioridad, pues lógicamente siempre ya hay un protocolo que cuando hay una alerta naranja, pase o no pase, pero en previsión de que pueda haber mayor carga de trabajo, se activa una dotación. Cuando hay una alerta roja, se activa 2 o las que sean necesarias. Cuando llegamos en feria o en Semana Santa, también tenemos ese procedimiento y sabéis que se forma un puesto de mando avanzado, tanto en la Plaza de la Marina, coincidiendo con la Semana Santa, o en feria de día, y en el Real de la Feria cuando es por la noche. Pero puede pasar, y voy a leer textualmente, como recoge esta norma, que también establece el procedimiento para localizar y activar personal de refuerzo por distintos motivos, como por intervenciones urgentes. Así establece que en caso de necesidad, por lo que los recursos humanos a disposición de la Guardia no sean suficientes para afrontar una situación sobrevenida, el jefe de la Guardia, por iniciativa propia o a petición de los mandos de la intervención, lanzará a través de la aplicación que tienen toda la plantilla una oferta de horas para unirse al servicio y que tendrán que estar en el plazo de 1 hora. En el caso del incendio del pasillo de Gimbarda, se realizaron varias ofertas y se adelantó la entrada del turno siguiente para cubrir los servicios del resto de la ciudad. Es decir, que todo está reglado y regulado. Yo quiero agradecer, aquí habéis visto las imágenes del interior del incendio, que estuvieron pues personal de bomberos y fueron acompañados también por técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que ahora expondrá mi compañera Carmen Casero. Hemos visto el trabajo que se hace desde las autoescalas y que todas están operativas. Y bueno, yo quiero agradecer el trabajo que también han hecho otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque hay que decir que en el primer momento del incendio entró una dotación de bomberos para ver que no había personas en el interior. Tuvimos que sacar a un huésped que estaba en una habitación y todo ello gracias al trabajo de los bomberos, de la Policía Nacional, que también estuvo allí presente, y de la Policía Local. Yo quiero terminar mi rueda de prensa, sin perjuicio de las preguntas que estoy dispuesto a contestar, y si son técnicas estará aquí Salvador en la parte que a nosotros nos toque, o Carmen. Agradecer el trabajo de todos los miembros de los cuerpos de seguridad y del área de seguridad, de los bomberos, de la Policía Local y de la Policía Nacional. Agradecer ese inmenso trabajo y, bueno, afortunadamente no hay que lamentar daños personales y tampoco por criterios técnicos se ha querido poner en peligro, bueno, puede ser la vida de nuestros bomberos entrando en el interior, que posiblemente hubiera sido mucho más rápido la extinción de la que estamos viviendo, pero lógicamente ante un suelo inestable es difícil que eso se produzca. Así que nada, muchísimas gracias. Y Carmen. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por acudir y muchas gracias a mi compañero Avelino por invitarme a participar con él en esta rueda de prensa. Bueno, yo creo que Avelino ha dicho todo lo que desde el equipo de gobierno teníamos que decir. Yo pienso que ante situaciones de emergencia, situaciones complejas, graves, como ha podido ser en este caso el incendio, hay dos cuestiones que son fundamentales. La primera es que debemos generar certidumbre y debemos generar seguridad, y pienso que todo el mundo debe saber que en todos estos días ha estado en muy buenas manos, porque afortunadamente tenemos muy buenos profesionales, tanto en los bomberos como en el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como la parte que a mí me toca, los técnicos que han colaborado
apoyando a los bomberos en las primeras inspecciones visuales que se hicieron el pasado día 27. Por lo tanto, creo que generar incertidumbres o rumores sobre distintas cuestiones que estamos viendo en estos días en redes sociales o en algunos medios es un poco osado. Por lo tanto, bueno, yo muy agradecida de que Avelino me invite a participar aquí y reitero mi mensaje. El papel que hasta ahora ha tenido la Gerencia Municipal de Urbanismo a través de su servicio de conservación, compuesto, por cierto, por personas de sobrada cualificación técnica y experiencia para prestar apoyo en estos casos, ha sido una primera inspección que se realizó el día 27, miércoles creo pasado, a instancias de bomberos, porque son ellos y nosotros estamos a su disposición los que deciden en qué momento se puede acceder al edificio, y fruto de esa primera inspección visual se tomaron unas medidas cautelares que se dieron a conocer el viernes pasado, que se centran exclusivamente en garantizar la seguridad de las personas que circulan o circulaban en el perímetro del edificio y, sobre todo, de aquellas que tienen que acceder al edificio en etapas posteriores que irá marcando el servicio de bomberos para evaluar en profundidad cuál es el estado del edificio y cuáles son las medidas que tendremos que seguir instando a la propiedad a que tome. Por lo tanto, esas medidas no han sido otras que estas, la de garantizar la seguridad del exterior y también de las personas que tienen que acceder al interior del edificio cuando así se estime técnicamente. Y bueno, la hicimos pública, fue vallar el perímetro para que no hubiera paso o tránsito peatonal, tapiado de huecos, refuerzo de alguna zona de la estructura donde tendrá que acceder después los investigadores para profundizar en las causas del incendio y el desescombro. Esas son las medidas que ahora mismo hay tomadas, que tendrán que ir siendo evaluadas a medida que avance las distintas fases del incendio, y nosotros seguiremos prestando apoyo al servicio de bomberos y a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y termino con esto, quiero resaltar que la coordinación, como ha dicho Avelino, ha sido magnífica y sigue siendo. Por lo tanto, insisto, estamos en buenas manos, son profesionales con una cualificación suficiente y experiencia sobrada para tomar las decisiones que se están tomando, y iremos viendo cuál es la evolución. Todo lo demás no es información que nazca de este núcleo de responsables técnicos en cuyas manos estamos y con sus decisiones estamos basando estas medidas. Muchas gracias. Bueno, pues si tenéis alguna aclaración que os hagamos, estáis a vuestra entera disposición. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar sobre cuándo se estima más o menos que se pueda dar por terminado ya el fuego y se pueda hacer esa labor de la policía científica. Gracias. ¿Contesto yo? Buenos días. No te puedo hacer una aproximación certera porque cierto es que vamos evolucionando en función de cómo combustionan los elementos. Cierto es que ya queda, o parece ser que queda poco, pero hasta que no tengamos una certeza de que no hay nada combustionando tanto en el continente del hotel como el contenido, pues no podemos dar por finalizada nuestra intervención, pero esperamos que sea en breve. Efectivamente, una vez que nosotros finalicemos nuestro trabajo allí, ya podrán entrar los compañeros. Ahora mismo riesgo de derrumbe del edificio no hay, ¿no? Han estado... Bueno, yo he dicho que nosotros estamos tomando las medidas que la evolución del incendio va reclamando, con un equipo técnico con suficiente cualificación profesional para decidir qué es lo que hay que hacer. En esa inspección visual se tomaron las primeras medidas, que son las que yo he relatado, la de impedir el acceso, tapiar los huecos, hacer un desescombro y apuntalar algunas zonas que estaban, con la evolución del incendio sufriendo un poco más. Si va a haber un derrumbe o no, pues no lo sabemos, es que estamos en esta fase del incendio.
el edificio se está comportando así, estas son las medidas y veremos en el futuro qué medidas hay que tomar. Yo creo que lo primero y responsable es que los bomberos puedan acabar su trabajo con absoluta seguridad, que es en lo que estamos, y cuando el incendio esté en una fase en la que permita acceder a técnicos de urbanismo, pues seguiremos entrando y tendremos pues más datos para valorar la situación que está el edificio realmente y lo contaremos con absoluta transparencia. Buenas tardes. Hace una semana el concejal dijo que el incendio estaba casi extinguido. Ha pasado una semana, entiendo que ha habido algo que no estaba previsto entonces y que ha ocurrido en este tiempo. Me gustaría saber. Sí, mira, el incendio extinguido, o está siempre decimos que está controlado y prácticamente extinguido, ¿no? El problema es el material que está hecho el forjado. Ese material es de madera. Si hubiera sido otro tipo de material, como si fuera cemento o hormigón, pues el enfriamiento de ese material es mucho más rápido. El hormigón se enfría mucho más. El problema es que ese material, sea hormigón o sea madera, es cierto que pasado un tiempo, las prescripciones que hay de soportar la carga de fuego ya imposibilita el entrar dentro porque podría en un momento determinado un colapso parcial. La diferencia es que la madera se tiene que consumir, porque no la estamos atacando desde el dentro, que hubiéramos ido con cámaras térmicas, vemos cuál es el foco de calor y actuamos sobre ello, lo estamos haciendo desde fuera y al ser madera y no ser otro elemento, que en ambos cumplían las normas ignúfugas en el tiempo que establece la norma, pero el enfriamiento es totalmente diferente. Un cemento se enfría mucho más y una madera se tiene que, digamos, calcinar, ¿vale? Ese es el motivo por lo que hemos visto humo y cuando ha habido esto ha salido algún ascua. Ese es el único tema técnico que hay que evita que no, primero, que no podemos afrontar el incendio desde dentro y después, por los materiales, al ser madera, se tiene que terminar de calcinar para poderlo dar pues, totalmente por extinguido. No, es la evolución, por lo que me cuentan, es la evolución que tiene que tener un incendio de estas características. Si se ha visto afectado todo el edificio, ¿hay alguna pequeña parte del inmueble que se haya salvado de las llamas? Yo no he estado dentro, pero creo que hay parte de la zona norte, una parte de la zona norte que creo, pero no he estado dentro, no puedo. ¿Sí? Bueno, ha habido afección principalmente a los forjados, pero cierto es que no es plena a la totalidad del edificio y el resto de tanto la estructura principal, que es metálica, como las fachadas, en principio, siguen en buen estado. Pero es cierto, hasta que no podamos entrar por completo los compañeros, tanto de científica como de gerencia, no podrán hacer una valoración exhaustiva del estado en el que se encuentra o se quedará el edificio. Y en cualquier caso, una vez quede extinguido, ¿cuál va a ser su futuro? Supongo que derribarlo por cómo se encuentra en estos momentos, ¿no? ¿O se barajan otras opciones? Ahí no. Bueno, la labor que tendremos que hacer desde el ámbito municipal es dictar a la propiedad aquellas medidas cautelares que estimamos que son las correctas para el mantenimiento del edificio o si hay que hacer algún derrumbe parcial, no lo sabemos todavía, es que es muy prematuro, todavía los técnicos de gerencia no han podido tampoco inspeccionar en profundidad, como he dicho antes, estamos con las primeras medidas, tendremos que entrar más veces y a lo largo de los días, pero lo importante es que el trabajo de los bomberos se pueda acabar. Cuando se examine todo el edificio se hará una evaluación exhaustiva y en base a eso se dictarán medidas cautelares que será la propiedad quien tendrá que ejecutarlas. Y veremos a ver cuáles son y de qué calado y habrá tiempo para hablar eso. Bueno, pues ¿alguna pregunta más?
Sí, con respecto al origen del fuego hemos visto hay una deflagración, no ha entrado todavía la policía científica, según nos ha dicho, pero no sé si tienen ustedes alguna idea de a qué puede deberse esa deflagración. Sinceramente, lo único que sabemos es que se ha originado en el interior del local comercial, desconocemos cuáles son las causas y el motivo del mismo hasta que, lógicamente, no esté la policía científica y así lo determine. Vale. Y nos han contado también que estaban al día tanto el hotel como la cafetería. En el caso de la cafetería me ha parecido entender que lo que tenía era una declaración responsable emitida en 2017. No sé si en este plazo esa declaración responsable se verifica de alguna manera. Sí, y otra cuestión... vamos a ver, la declaración es responsable previamente a esa declaración responsable que lo otorga, digamos, el órgano, en este caso es Comercio y Vía Pública. Bomberos sí tiene que emitir un informe de que cumple los sistemas contra incendios. Y además me consta que en el 2021 también, 2024 creo, 2024 ha habido también una inspección por parte de la policía que estuvo allí presente. Es decir, que aunque sea una declaración responsable, pero sí tiene que tener. Nosotros lo que emitimos, no damos la declaración responsable ni damos la licencia. Nosotros lo que emitimos es que efectivamente supervisamos de que cumpla las medidas contra incendios, que es un informe sectorial de los otros muchos que tiene que tener para darse, para la licencia de apertura, ¿vale? Vale. Entonces entiendo que además de la declaración responsable hay algún informe emitido. Sí. Nosotros con respecto a la cafetería tiene un informe de bomberos. Se ha hablado estos días de los elementos plásticos de la decoración, recordando pues, dos incendios más graves que han ocurrido. Bueno, digo más graves porque hubo víctimas en el de Suiza, en el de Madrid. Y cómo pueden contribuir esta decoración a la propagación del fuego. No sé si con respecto a eso existe algún tipo de normativa municipal, sectorial, autonómica, no lo sé, para verificar esos elementos y que no supongan un riesgo en caso de incendio. Eso sí, ¿queréis lo contesto yo? Eso está regulado por el Código Técnico de la Edificación, el Documento Básico de Seguridad contra Incendios, que en el apartado de elementos constructivos y decorativos se regula el comportamiento ante el fuego de estos elementos y se comprueba documentalmente los informes que emitimos nosotros con las fichas técnicas de los materiales y luego comprobación in situ en inspección de establecimiento, la obra, de lo que se trate. Bueno, pues si no... Una cosilla más, no sé si tenéis algún dato de si es el incendio urbano de mayor evolución en cuanto a días o algo así, alguna referencia comparativa. Pues tendríamos que compararlo con estadísticas previas. Hemos tenido incendios en el pasado complejos, sobre todo de temas de gran duración como son naves industriales y demás, pero tendríamos que tirar de estadísticas y comparar. Cierto es que la duración de se ha prolongado en el tiempo. Yo lo único que sé que el más reciente incendio que hemos vivido de estas características ha habido uno en la ciudad de Marbella, que fue un hotel que precisamente que se quemó, que ahí sí es verdad que desgraciadamente hubo daños personales, no como aquí, que todo ha funcionado fenomenal y la verdad que el plan de protección funciona estupendamente y bueno, pues es verdad que también depende del tipo de los materiales de construcción, como he explicado anteriormente, para prolongar o no dar por extinguido totalmente el incendio, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos y a todas y a ti, Carmen, y a ti, saludos. Muchas gracias.